Agenda Propia por biobiochile.tv. Bienvenidos a Agenda Propia, en esta primera Agenda Propia, por cierto, del 2013. Ojalá que hayan tenido todos una excelente celebración. Mi voz da cuenta de que mi celebración estuvo muy buena. Señores invitados, gracias también por estar junto a nosotros. Carlos Kubik, concejal de Santiago, de la UDI, Diego Navarrete, abogado, director de la Escuela Sindical de Infocap, que también está junto a nosotros, y Pablo Ortúzar, antropólogo, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estuvo el año nuevo? Muy bueno. ¿Bien? Sí, porque no hice nada. Pero nada, tranquilito. No te creo, Pablo, pero no importa. Bueno, estado zen para el 2013. Claro. Señores, dentro de las cosas que quedaron establecidas durante este 2012 y 2011 es que hay varios puntos haciendo crisis en materia educativa, varios puntos que están en cuestionamiento, más allá de cuál sea la ideología final, si es con lucro o sin lucro en la educación, se estableció que había que revisar lo que se estaba haciendo en materia educativa. Y aparecen algunos de los pre-resultados en el fondo de PSU, porque se saben los puntajes nacionales, los resultados finales los tendremos a partir de mañana. 219 personas logran puntajes nacionales, son exactamente 31% menos que el año pasado, que habían sido 316 personas. Y esto establece para muchos la pregunta de si sigue siendo esta medida una buena especie de cortapisa para el acceso a la universidad y lo discriminatorio o no que puede ser el sistema. Partimos por ahí y luego nos metemos en el discurso del Instituto Nacional, que da también para bastante. Bueno, ¿Quién dispara primero? Para partir poniendo en contexto esto de los resultados de la PSU, hay que recordar que teníamos la prueba de aptitud académica que se cambió hace 10 años. Justamente uno de los objetivos que se pretendía era que hubiera menos diferencia entre los alumnos más vulnerables con los menos vulnerables. Y lo que se ha visto en el último tiempo es que esto no ha pasado. O sea, hoy día tenemos 130 puntos más o menos de diferencia entre los colegios particulares y los municipales de rendimiento en la PSU. O sea, se mantiene la diferencia. Y yo creo que esto tiene que ser un llamado de atención, primero, que no era cambiar aptitudes por conocimiento, no nos sirvió para esto, que queríamos que disminuir esta brecha, pero lo otro que también es muy importante es siempre acordarnos que la PSU o la prueba de aptitud es un termómetro, o sea, tratar de curar la enfermedad rompiendo o manejando el termómetro no es lo correcto, sino que nos muestra que efectivamente tenemos un problema en la educación escolar y que hacia allá tenemos que apuntar. Estoy de acuerdo, yo creo que el problema que hay con la PSU y el debate en torno a ella es un poco hacerse trampa en el solitario, porque en realidad todos los estudios muestran que las diferencias importantes en la capacidad cognitiva de los niños, o sea, en la habilidad para aprender, se genera entre los 0 y los 7 años, ahí. Entonces, y en vez de centrarnos en esa etapa, ¿no? Vamos a la manifestación ya, a las consecuencias de una mala habilitación cognitiva en muchos casos, que se manifiesta obviamente a los 17, a los 18 años, pero que no pretender manipular el instrumento a los 17, a los 18 años para corregir problemas que vienen desde el inicio, no tiene ningún sentido. Pero debería seguir funcionando esto a través de la PSU como la herramienta para poder establecer esta especie de filtro. Lo planteo, por ejemplo, en paralelo a los planes tipo propedéuticos que muchas universidades tienen. No sé, Diego, ¿cuál es tu visión respecto a eso, que también estás ligado al tema educativo? Más bien al trabajo lo nuestro, pero y en una etapa un poco posterior. Mira, yo así meternos en la PSU a mí me cuesta un poco porque en realidad yo creo que yo fui la primera generación en dar la PSU y me acuerdo de todos los cambios y la verdad, desde que la dimos nosotros hasta este año, no sé si ha cambiado mucho es lo mismo, digamos, con otro nombre. Sí, evidentemente, o sea, hay un cambio en el sistema que es importante, bueno, que es la discusión que está de fondo. Ahora, hay alternativas que se están trabajando, que son muy buenas, tú nombraste los propedéuticos, que hay que atacar. Yo no sé si son la respuesta al tema de fondo, yo no sé si son la respuesta a un sistema educativo que hace agua, pero demuestra que sí se puede. Ya que hay otras formas de selección que pueden ser mucho más inclusivas. Está el propedéutico de la Universidad de Santiago, que es como el buque insignia de este tema, claro. Pero ahora la Facultad de Economía de la Chile está con un programa de inclusión que es espectacular. O sea, de aquí a 2 años tienen planificado más o menos tener 50% de estudiantes que vienen de colegios más vulnerables y todo. Ahora, esos programas no son solo selección, no es solo ir a buscarlo a los colegios. Requiere un acompañamiento, hay un sistema de tutorías dentro de la universidad, se lo acompaña los 2 primeros años. Los resultados son espectaculares. Porque... Pero además, perdona, digo, qué difícil debe ser lograr como pesquisar ese talento cuando tal vez todo el entorno no ha hecho favorable que ese talento efectivamente brille. Entonces, qué difícil poder descubrirlo y luego sacar lustre, en el fondo, de una situación como esta. Pero no es tan difícil ver que en el fondo
en contextos muy desfavorables, hay personas que logran destacar. Ahora, ese destacar en contextos muy desfavorables normalmente quizá no se refleja en puntajes demasiado altos. Claro. Y eso es lo que corrige el propedéutico. Claro. Siempre vamos a estar hablando de que tú tratas de remediar un problema que venía de antes y siempre, en el mejor de los casos, tú vas a poder acercarte a la potencial que tenía ese alumno hace 10 años atrás. Originalmente. Claro. Si yo tomo a ese alumno, en vez de hacerle un propedéutico a los 18 años, si yo le hago el símil de un propedéutico a los 7, 6 años, los resultados serían mucho mejores de lo que puede hacer hoy día con un propedéutico a los 16, 17 años. Por supuesto. Sí. ¿No Mira, de acuerdo? es que tengo miedo, está bien, es que es como si reforzamos la cosa entre los 0 y los 7 años, evidentemente mejora bien. Ahora, O sea, mejora el nivel general. Sí, claro, Obviamente. pero está claro. Ahora, lo que pasa es que a mí me pasa con ese argumento que tiende a ser como una trampita donde tú te saltáis también el tema de fondo, qué pasa con los más grandes, qué pasa con la educación. Bajo ese discurso uno podría decir, mira, pongamos todo a nivel preescolar y el resto, o hasta la educación básica Bueno, primaria. es donde debería concentrarse efectivamente el esfuerzo, porque de hecho lo que estaba viendo el movimiento estudiantil, que era bastante Claro. gremialista en un sentido que pudiera decirse negativo, digamos, era exigir para ellos educación gratis para gente como ellos, digamos, pero con la ilusión, vendiendo que esto era una preocupación por los más pobres, etcétera, etcétera, que en los hechos es falsa. Cuando uno va a las universidades que no seleccionan, lo que empieza a pasar es que una selección que se produce en primero, en segundo año, de las personas que no tuvieron la misma habilitación cognitiva y que no le enseñaron a aprender Preparación como a los escolar, demás. claro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Argentina y lo que ocurre en Brasil? Y entonces estar exigiendo educación universitaria gratuita cuando no hay buena calidad en la base es simplemente una manifestación de egoísmo y de capacidad de presión, que la tienen, digamos. Pero... Yo entiendo el punto de Diego en el sentido de que lo que estamos hablando acá es una solución quizás un poco más de largo plazo que en hacer los tipos que es la PSU en 10 años más. Y no nos podemos olvidar de eso porque yo también creo que ahí está el centro del problema. Pero claro, ciertamente, ¿qué hacemos con el tipo que tiene hoy día 15 años y que ya no le hicieron el propedéutico cuando tenían que hacérselo o la nivelación que no se la hicieron hace 5 o 10 años atrás? Entonces, ahí, claro, se pueden buscar medidas, pero yo insisto que todas estas medidas que podamos buscar van a ser marginales respecto al tema de fondo. Tomando tus palabras, Carlos, ¿qué hacemos con el tipo de 15 años que ha escuchado toda su vida hablar del Instituto Nacional y que ha sido la especie de colegio insignia de la buena educación, de la educación pública, y que se encuentra con el discurso que entregó Benjamín González, de cuarto F humanista, presidente de su curso, que dice que parte además pidiendo disculpas en su graduación porque entrega un borrador diferente al que, por supuesto, terminó siendo el discurso que comunicó, y donde habla de muchas de las cosas del Instituto Nacional de las que él se avergüenza, como parte, de todas maneras, de la comunidad escolar, como algunos presidentes. Yo lo leía en detalle, me acordaba de ti con algunos pasajes de la historia. Digo, seguramente Pablo va a saltar con lo que se nombra de algunos de los presidentes, pero él dice que hay pocas cosas de las que tal vez él pueda sentirse orgulloso como institutano hoy, considerando que el colegio ha sido bastante discriminador en muchas materias. Los podemos ir revisando. ¿Qué hacemos con eso? Mira, Primero, y podemos estar con pensamientos muy diferentes respecto al contenido, pero me parece bastante valiente. Sí, pero la valentía no es culpa la forma. Entonces, lo primero extraño es que el tipo, en el fondo, hace un reclamo muy importante, que una de las cosas que no tiene es que no se enseñan valores más humanistas, por así decirlo, en el colegio. Sin embargo, él hace esto a través del engaño puramente tal. Él dice claramente, yo engañé para hacer esto. Entonces, él pide que en el frente le pongan personas con valores, qué sé yo, pero él parte engañando a la institución. Y respecto al fondo, a lo que plantea de fondo, que yo creo que es lo más importante más que la forma, él plantea que al final, ¿cuál es el modelo que tiene que enseñar el colegio, el instituto de éxito, por así decirlo? Si es el éxito material, lo que necesitamos es comprarse la 4x4 que él plantea, o es otro modelo de éxito. Y yo creo que aquí el tema de fondo es que tenemos que tener... El problema es cuando tenemos solamente un instituto nacional, porque ahí la gente no puede elegir. Nosotros lo que deberíamos apuntar a tener muchos institutos nacionales y que con distintas valoraciones. Hay familias que van a preferir efectivamente instituciones como el Instituto Nacional muy fuertemente volcadas hacia el tema académico. Y es perfectamente legítimo que esas personas pongan a su hijo porque valoran mucho eso. Sin embargo, van a haber otras familias que van a preferir otro elemento, que es el elemento deportivo, el elemento de valores. Y el problema es cuando no tenemos alternativas. Ese es el problema. Yo creo que, bueno, lo propio de la adolescencia es la confusión un poco, pero en este caso, el fondo, de hecho, el discurso que elabora es un discurso que trata de decir que el nacional no es bueno
porque no tienen o traspasa ciertos valores, ciertos principios, y porque no todos los presidentes de su historia han sido personas que puedan ser tan rescatables, porque buscó ahí como en un manual de historia más o menos que había pasado, ni siquiera en un manual muy bueno, porque las cifras tampoco son muy correctas, pero el punto es que cuando dice, hace todo este discurso, digamos, donde él se pone en una posición moral superior de alguna manera, y después dice, si mi antiguo colegio me hubiera ofrecido la misma calidad de enseñanza que el nacional, yo no me hubiera cambiado. Entonces, bueno, pero entonces, había calidad en este colegio. ¿Y cuál era la calidad? ¿A qué viniste al colegio? Porque después de todo lo que dijiste, yo no entiendo para qué te cambiaste. Y él dice, no, bueno, yo me cambié porque no puede dar cuenta de ello. Como digo, no, porque me caían bien los auxiliares, etc. Entonces, eso es típico, yo lo vi también. No, él agradece a los auxiliares, pero él dice que se cambia porque claramente en el fondo la calidad educativa o la calidad educativa en términos de la instrucción, no de la moral. Yo leo el discurso de partida, yo sí lo encuentro absolutamente valiente. O sea, pero por eso, ¿cuál es el punto cuando él dice? Él se cambió por valorar la instrucción del colegio. Claro. ¿Sí? Ya, pero lo que hace durante todo el discurso es decir que no le satisface en absoluto, digamos. Esa es la contradicción más básica. Y después, esto yo también lo veía en la Chile, en el fondo es estar en una posición de privilegio, efectivamente, pero actuar a partir de ella con falsa modestia, lo cual obviamente o una modestia un poco simulada, lo que genera obviamente una posición de superioridad moral. Entonces uno tiene el privilegio, al mismo tiempo lo rechaza, pero se queda con él, digamos, lo rechaza discursivamente, y con eso uno obtiene lo mejor de todos los mundos, que es algo muy común en Chile, por lo demás. Entonces, yo creo que ahí está el punto más que nada, y la pregunta es si el privilegio en este caso debería ser traducido en responsabilidad, que es el discurso normal que tenían los institutanos, que yo valoro mucho, ellos son responsables frente al país, porque el país le ha dado mucho, porque tuvieron privilegios especiales, y en vez del discurso de la responsabilidad, este cabro se va por la línea de tratar de criticar la cuestión para quedar bien parado. No me parece muy... Yo no creo, no creo en lo absoluto que le haya quedado bien parado. O sea, la apuesta que él hace, independientemente de lo mediática que pueda hacer después, es a morir. Esto, claro. Era mucho más fácil salir y después mandar una carta como exalumno. O sea, le reconozco ahí el gesto valentiano es menor. Poder ser adolescente, ser adolescente, lo que queráis. Partimos, lo que hace es que hay que tener cuidado con esa premisa, porque partimos que el engaño es un gesto de valentía. Pero creo que no es el engaño propiamente tal. Independiente de la forma, tú lo dijiste, hay un acto ahí de exponerte frente a todo, que tú dices, ahora queda bien. El tipo no sabía lo que iba a pasar, el cabro chico. Y eso sí es un discurso que apela a lo que todo. Eso es un discurso clásico en Chile. Es como la Pía Guzmán. No, ¿cómo se llama? No es la Pía Guzmán, esta actriz típica, la señora Guzmán, la mamá de Isaguirre. Delfina Guzmán, que en el fondo se dedica a criticar a la élite y lo terrible que es y todo, pero es desapallar, feliz. Es la misma cuestión. Pero uno está diciendo, estamos siendo muy duros con un cabro que está saliendo del colegio, insisto, que hace un gesto que es bastante interesante viniendo desde ahí. Dos, él no critica, y yo no tengo la sensación de que critique la calidad del colegio, del instituto. Escolar, académica, exactamente. Todo lo contrario, de hecho, el dardo lo apunta bien claramente. Dice, aquí yo me quejo del chauvinismo institutano. Y de hecho, creo que lo dice con esas mismas palabras. Eso es lo que le molesta, que nosotros somos los mejores, que nos tienen mala porque somos los más inteligentes, porque tenemos las mejores pololas, cosa que yo no tenía en mis libros tampoco, pero... entonces, ahí sí hay un tema. Y que responde precisamente, yo iría un poco más allá, tú decís, debiesen haber varios institutos. Bueno, ahí está la discusión, y de hecho está la política de los cuantos liceos de excelencia. Sí. El problema de eso es que vamos a seguir generando espacios segregados en la lectura que hace Benjamín chauvinista, donde somos los mejores, es un decir, no, estoy caricaturizando. Pero él dice, mira, seguir elitizando. Pero él lo que critica es que su educación, su formación está orientada al éxito. Lo dice textualmente. Sí, claro. Y después dice, bueno, pero yo me cambié para acá por la excelencia de este colegio, y la excelencia normalmente es una formación orientada al éxito. Otra cosa? No, porque critica... Pero lo está transando también. No, es que, entonces, ¿qué es? Es que ese punto es una contradicción evidente. Es que yo no creo que tú le puedas pedir a una persona... de 17 años tengo que bajar ni siquiera, estándar de regularidad en la evaluación del discurso. No, pero bueno, partamos de ahí también, sí. Pero yo creo que sin bajar tal vez, porque es bastante elocuente lo que él dice y refleja probablemente algo que él vivió durante todos estos años en el colegio,
lo que deja bastante claro es que no critica el sistema académico, pero sí critica la manera, y es una crítica más bien al sistema en general. Dice de este chauvinismo, esta soberbia exitista de los institutanos. Dice, en este colegio desde que entramos se nos ha inculcado el valor de la competencia y la discriminación. Y creo que por ahí también es válido preguntarse si ese es el modelo educativo en el que está finalmente inserta la población escolar en este momento de manera permanente. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Uno, que el Instituto Nacional claramente tiene un modelo que es un modelo que se basa en seleccionar a los mejores, y ahí volviendo al tema de la segregación que veníamos para atrás, que Diego decía, esto de los liceos de excelencia, que es como tratar de replicar esto en otras partes. Ahí, claro, los liceos de excelencia ojalá no existieran, ojalá fueran todos los liceos de excelencia. El problema es que tenemos, lo que conversábamos antes, alumnos de 14, 15 años que no tuvieron esa buena educación. Entonces, esa gente con mucho talento, no le cortemos la ala, no le cortemos la oportunidad y pongámosle una solución que se pueda ejecutar rápidamente con un liceo de excelencia para esta gente que tienen talento. Y lo otro, esto de que nos critican, de como tratar de ponerse en menos, o sea, esto es propio de las instituciones que están catalogadas como las mejores. O sea, si tú vas a Estados Unidos, el que estudió en Harvard, el resto de la gente dice que son esto, lo otro. O sea, es propio de las instituciones que tienen cierto grado de excelencia en algún ámbito, que tienden a ser criticadas por ellos. Críticas. Señores, vamos a hacer una pausa. Pablo, perdona. Pablo, Carlos y Diego, les dejo también planteado para el siguiente bloque. Si finalmente no hay crítica al tema académico, pero sí a la manera en la que ocurren las cosas dentro del colegio, es válido preguntarse, hay crítica al tema académico, considerando, lo que yo creo, anótalo, considerando sobre todo cuántas horas se pasa a diario en el colegio, que también es parte de la formación, justamente lo que ocurre en los patios, en las conversaciones con los profesores, fuera solamente de lo exclusivamente académico. Y sobre eso también hay una crítica interesante. Hacemos una pausa, volvemos con más en Agenda Propia. Estamos de regreso con más Agenda Propia, analizando en detalle y discutiendo sobre educación, una de las materias importantes que nos dejó desde el 2011-2012, y hoy concentrados en lo que ocurre al interior del Instituto Nacional, con este discurso que entrega Benjamín González y que dice: en el colegio desde que entramos nos han inculcado el valor de la competencia, la discriminación, las evaluaciones tienen que ser individuales para que así la satisfacción del que se sacó un 7 sea personal, de él solo. Sin embargo, en la vida, ¿qué actividad se puede desempeñar solo? Ninguna. Nos educan en una burbuja idílica. Cuando miro hacia atrás pienso qué valores aprendí en este colegio. Si todos hemos sido testigos de horrorosas frases como corran como hombres, asuman sus consecuencias como machitos, al colegio se viene solamente a estudiar, me quedo con esa frase. Se pasan tantas horas al interior del colegio que claramente lo que ocurre ahí como vida escolar, como comunidad escolar, no es solamente lo que te pasan de los libros. Y uno se pregunta si tal vez en este tipo de situaciones, yo creo que muchos se van a ver bastante identificados en situaciones que él relata y que claramente no dan cuenta ni del mejor ambiente, ni tampoco de tal vez un uso de la pedagogía de la mejor manera posible. Claro, pero que ahí volvemos al punto anterior y que tiene que ver con esto de ¿hay alternativa o no hay alternativa? Porque si efectivamente hay familias que les puede gustar este modelo. Acá pone el valor de la discriminación, no es así. O sea, el valor de la competencia, hay mucha gente que le gusta el valor de la competencia, el valor de la excelencia académica, de sacarse buenas notas, de sacarse buen puntaje en la PSU. Entonces uno no puede a priori decir que ese modelo educativo es malo. O, de hecho,
ese modelo. Considerando modelo lo académico y la manera en la que Claro, ocurre. exactamente. El todo. El todo, porque hay gente que valora esa visión y hay gente que no valora tanto eso, que valora mucho más un tema más, por ejemplo, hay gente que puede valorar la infraestructura, que puede valorar los deportes, que puede valoran que le enseñen inglés, que sea integrado más global. Entonces, aquí lo que se hace es que dice, bueno, esta manera de hacerlo a mí no me gustó, a pesar de que reconoce que tenía excelentes resultados académicos, pero esta manera de lograr estos resultados académicos no me gusta. Ahora, hay dos dudas que salen de eso. Ahora, si efectivamente existe otra manera para alcanzar los mismos resultados académicos, y lo otro es que exista la alternativa de tener otros modelos que no se centren en lo académico necesariamente, sino que en otras cosas. Aquí me queda la sensación de que es como la especie de disputa entre la buena condición académica versus el buen o mal, en este caso, de acuerdo como él lo describe, comunidad escolar o el ambiente escolar. Claro, igual hay dos temas. El primero es que, Y social, que eso depende mucho, o sea, los estudiantes no son personas, digamos, no son robots. Entonces, también depende mucho del ambiente escolar, digamos, y no porque a uno le enseñen a ser riguroso, a ser responsable y a esforzarse al máximo, significa que lo que se va a generar ahí va a ser una comunidad de personas que se odian y compiten de mala manera entre ellas, digamos, que sería una de las ideas. Entonces, toda esta discusión del modelo pedagógico, yo creo que hay que ponerla en el contexto de un liceo cuya finalidad es formar una élite republicana, y esa es la finalidad con la que fue creado, digamos. A partir del modelo francés. Y esa idea de formar una élite republicana tiene que ver con el rigor, con el trabajo, con el esfuerzo, y está obviamente orientada al éxito. ¿Sí? Ya son parte de una élite desde el momento en que llegan ahí. Claro. Entonces, estar en esa situación y decir, bueno, yo soy parte de esta élite, pero, pero quiero asumir en el fondo los beneficios de esto, pero no la responsabilidad que implica, porque es una carga muy pesada, porque hay que hacer mucho esfuerzo, porque a mí no me parece ¿Cómo habría sido razonable. para él el asumir la responsabilidad? Decir, ¿me voy del colegio? Yo creo que sí. O sea, si es que él ya tenía claro, porque da la impresión de que lo tenía claro en primero o segundo medio, que este colegio lo orientaba al éxito económico y que él en realidad quería ser un pescador, digamos, en la costa o algo así, un pescador artesanal, que lo haga. Exagerable ejemplo, Pablo. Pero exagerable ejemplo. No estoy yendo al absurdo, pero el punto es ese. Si él pensaba que este modelo educacional, si él le pesaba demasiado una formación de élite republicana, como la que entrega el Instituto Nacional, que diera un paso al lado. Punto. Y podía hacer este mismo discurso, decir, ¿saben qué? Este modelo pedagógico me parece terrible. Y listo. No, yo creo que es una caricatura brutal la que estáis haciendo, partiendo por la imagen del pescador. O sea, no es eso. Yo creo que él recoge una cuestión que es muy generacional. O sea, tú lo dijiste, claro. Sí, el emotivismo. Pero el asco a la está bien, pero responsabilidad, está bien. no, si los cabros chicos no son todos ni tontos, ni asco de responsabilidad, ni una manga de... Quedó claro el año pasado. Además, o sea, no se trata de eso. ¿Ya? Pero hay un reclamo generacional por una carga que tiene que ver, y él no me acuerdo dónde lo nombra, pero él hace una suerte de esta vida prehecha que te tienen, que yo sé que es bien de élite, pero que yo tengo que salir de este establecimiento, estudiar una carrera tradicional, tener no sé cuántos hijos, que comprarme la 4x4, y hay un reclamo que es bien generacional a eso. Ahora, ¿cómo se sale? Honestamente, yo no sé. Yo no sé si alguno tiene esa respuesta acá. Entonces, ¿tú sabes cómo se sale de eso? Pero ¿cuál sería el problema de cambiarse? O sea, Además, ¿qué es salirse eso? de Pero hay una vida que a los 18 años tú entiendas que hay una definición de éxito súper trazada, es una carga súper pesada a los 18 años. O sea, lo mínimo es respetar eso. ¿Cómo se sale? Yo no sé. Exigirlo. Ahora, a lo mejor no es una carga, a lo mejor puede ser un modelo que te muestran, allá tú si lo quieres tomar o no, pero que es una línea a llevar. El tema es si la manera en la que, de acuerdo al relato que hace Benjamín, se logra llegar a esa meta, me parece que es lo que él está cuestionando. No, claro, pero lo que pasa Es decir, por ejemplo, y en materia 100% académicas, a propósito de esta élite republicana, que él dice, para concluir esta catarsis contenida durante 6 años, quiere compartir 2 anécdotas que le ocurrieron estudiando durante el colegio. Dice, corrían los primeros meses de este año cuando X profesor preguntó en voz alta en mi curso, ¿quién de aquí sabe qué es la comisión Ballet o el informe Rettig? Ninguna mano se levantó. Él tampoco. Casi en la misma línea, el 11 de septiembre del año que se va, cayó martes, día en el que me tocaba clases de historia, en fin, y lo que hace es decir que no se habló de ese tema y que cómo es posible que en cuarto año medio humanista del mejor colegio que prepara a la élite republicana no se les pase como materia de estudio el golpe de Estado. Que no se les pase el 11 de septiembre, ese día. que no se haga una excepción. Claro. Pero con ese criterio, el 18 de septiembre tendríamos que hablar de las fiestas patrias. Y pasa. Y el 21 de mayo hablamos de del combatir al Iquique y él era así. No, claro, pero una cosa
O sea, está bien, si uno puede reclamar qué te enseñan y qué no te enseñan en base a lo que yo creo que es mejor que me enseñen o que no me enseñen y la forma, y si podemos discutir horas sobre si Portales aportó al país o fue, o sea, en eso, en los ejemplos nos podemos... Pero debería ser materia de estudio, debería ser materia de estudio de un estudiante de cuarto año medio que va a enfrentar el mundo educativo y que viene de un colegio de élite, que se supone que es de donde han salido, no se supone, de donde han salido muchos presidentes, donde deberían seguir saliendo muchos más. No, pero es que ¿No más se allá- pasa en este tipo más de allá- materia o que o sea, no no, se no, hable no, de eso los que no se pase en o el es- día. No, claro, porque más allá que te lo pasen en qué día, nosotros, o sea... el Sí, Instituto lo Nacional- del 11 de septiembre es puntual, pero por ejemplo, cuando habla de lo de la Comisión Vales o el esta informe forma rating, no lo genera en ningún Pero día de en nuevo, particular. pero tenemos- es tenemos- un argumento absolutamente retórico. Si el cabro no está exigiendo que el 11 de septiembre le pase lo que pasó el 11 de septiembre. El cabro está diciendo, en el fondo, compadre, pasan cosas en el país que no hemos conversado. Estamos desconectados de la Estamos realidad. absolutamente No, claro, desconectados. pero ahí- Y tiene que ahí- ver con el reclamo central, perdona, de esto. Es una educación, es un modelo educativo basado en una serie de contenidos mínimos, ¿verdad? Que tienen que pasar, que bueno, que está ultra conversado. por eso. Pero el reclamo pregunta- central es ese. Pero ese es el Mi pregunta problema. sería, ¿cuál es la hipótesis central de este texto? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el argumento que expuso este cabro? Porque, en el fondo, hay una especie de cherry picking de escoger elementos negativos, ordenarlo y decir, por lo tanto, yo creo que... Y después dice, pero yo no me voy a quedar solamente en criticar y después no propone nada. Entonces, el punto es, ¿cuál es la crítica? ¿A qué va orientada? Incluso admitiendo que es una intuición elaborada por un adolescente, lo que queráis. ¿A dónde va esta crítica? ¿Qué es lo que está planteando? Él lo que critica acá, en sus palabras, es el que la educación sea vista solamente como un motor de ascenso social. Claro. Ahora es por definición. ¿Y eso Ahora, qué debería hacer? Claro. Es que eso es lo que yo no entiendo. Y después dice, bueno, yo me cambié porque había calidad y mis compañeros se quedaron pateando piedra y yo me tuve Yo creo que lo que hay salir. debajo, si me pregunta a mí, yo creo que insisto, y uno puede leerlo como intuición y todo eso. Yo creo que lo que hay debajo de la crítica, así como, no es que sea la educación como motor de ascensos sociales. Pero lo que pasa es que evidente, él lo que critica es que que... es solo para algunos. Y él lo que critica es Y que eso- solamente sea visto como un motor de ascenso social y no como un lugar de formación de individuos, que es mucho más allá del tema 100% educativo en el tema académico. O sea, él roza el tema de la formación de la comunidad o ciertos valores comunitarios, por ponerlo en esos términos, así como más ocupándolo ampliamente. Digamos, que él esperaría del mejor colegio de Chile, digamos. Pero yo insisto, yo creo que el tema de fondo es la educación como modelo de ascensión, perfecto, pero dice... ¿por qué solo para algunos? Y tan brutalmente para algunos, porque él, tú decís, se siente parte de una elite muy chica, muy chiquitita. Entonces, uno es una carga muy pesada, te pero concedo eso. están mezclando cosas, porque si él dijera efectivamente eso, que esto es para muy poco, la recomendación de él sería, hagamos mucho más, o sea, el Instituto Nacional funciona tan bien que tenemos que hacer mucho más, pero él lo que dice No, pues, es él que lo al que revés, dice es al revés. él- Él lo que dice, mira, a ver, textualmente, no podría sentirme orgulloso de ir en un colegio que la sola idea implica discriminación. Si la educación en Chile fuera buena en todos los establecimientos educacionales, ¿qué motivo habría para la existencia del Instituto Nacional? Pero ¿cuál sería el criterio de No, bueno? Y claro, ahí está la eso, pregunta. eso Porque él es. dice, yo me vine para acá porque era bueno. ¿Cuál es el criterio de bueno entonces? Bueno, Sí. te dije que el colegio era un desastre. Ya, entonces, pues, yo insisto, también Él no incluye dice lo que es un académico. desastre, dice que es discriminador. Dice, sentí, bla, 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 todo esto va dirigido a un solo objetivo, el éxito. El éxito no como un instrumento para un fin mayor o más noble, sino como la meta final de la vida. Ahora, la idea de éxito, en realidad, cuando él dice el éxito o el ascenso social, a lo que se refiere es formar personas responsables, capaces y con capacidad, digamos, de trabajo. Y ese es el punto. Entonces, yo no Pero él está entiendo. él está incluyendo, tal como tú apuntas, ¿qué es lo bueno? Él está incluyendo en su definición de lo bueno, en el fondo, claro, no es que el solo academicismo sea malo, ¿ya? Pero él se queda absolutamente corto. Él está incluyendo en la definición que da de bueno, primero, ciertos criterios inclusivos o no discriminadores, como yendo al lenguaje de la ley, ¿verdad? Habla del tema de los homosexuales, los rosa en términos de lenguaje. Bueno, él está incluyendo eso a nivel de lo bueno, y que me parece bastante... No, es razonable, porque es súper un razonable. trato mínimo de igualdad, digamos. Pero Segundo, más inclusivo. Yo te digo, bueno, ¿qué pasa si yo me tomo en serio esto y en el Instituto Nacional a partir del próximo año seleccionamos al azar? pero Es que no es- el ese modelo no del es Instituto el fin- Nacional ese no es el se fin del funda en la Instituto excelencia. Bueno, ahí está exigiendo algo. Tú puedes, y la Es que pregunta por eso es... No, te pero digo, por tampoco eso- lo es que dice eso- abiertamente. Claro, es que ¿no? por eso te digo- Tampoco pide que termine la selección. No lo dice en ningún Es lado. que hay tampoco, dos ni tampoco se posibilidades, orienta hay a dos eso. posibilidades. O el tipo está Igual era de 5 diciendo... minutos del discurso. No, O el pero tipo está decirlo- diciendo decirlo lleva un que la segundo. instrucción del Instituto Nacional no es buena porque necesita otras cosas, es mala, hay que cambiar el Instituto Nacional. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que diga, no, a mí me gustó y encuentro que es de excelencia y todo, pero encuentro que es para muy poco. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, acá mezcla cosas de un lado y mezcla cosas del otro lado. Entonces, la recomendación
que sería totalmente contrario, porque en uno es, bueno, necesitamos más Instituto Nacional, y en el otro no necesitamos ningún Instituto Nacional, es muy malo, reformémoslo. Pero al mezclar las dos cosas, uno se queda un híbrido que tú te quedas ahí al final. Sí. Ahora, y lo otro mira, la molestia, digamos, que por otro lado, es que cuando uno ve generaciones anteriores del Nacional, y yo por eso creo que merece ser medido con una vara alta, Sí, claro. Uno ve discursos republicanos, efectivamente, que están orientados a mejorar las condiciones del país, a mejorar la nación, orientados a objetivos bastante más altos, digamos. Y él, de alguna manera, trata de dar la impresión de que todas estas personas que pasaron por ahí antes, que todos los discursos anteriores, no eran más que personas, digamos, que querían una 4x4. Y es falso, es cosa de ver los políticos que hay comprometidos, la gente que trabaja, gente que ha inventado empresas que dan trabajo, o que pagan sueldos justos, etcétera, etcétera, que salieron del Nacional. Entonces, a mí me parece que es un desprecio que no merece el instituto, en buena medida. Y que además tampoco es una crítica, un dardo tan certero como para tirarlo con tanta seguridad. Ahora, hay que leerlo, insisto, hay que leerlo, uno, desde donde viene, dos, desde lo que es, y dos, desde los tiempos en los que estamos. No, está bien, pues. Ese es el prisma. Comparto contigo. Yo creo que esto efectivamente es excesivo, es emotivo, peca de todo eso, ¿ya? Y quizás podríamos, si uno lo evaluara a nivel como formal y discursivo, así como más puntualmente, claro, peca de varias cosas. Pero tiene varias intuiciones que a mí no me parecen tan raras. Ah, no, obvio, sí, está Entonces, bien. Sí. También la pregunta es qué hacemos con esas intuiciones. El claro, causa un efecto. Y desde esa perspectiva un buen discurso, porque por último genera movimiento. Genera movimiento, un discurso en un colegio, o sea, ¿cachai? Mira lo que generó una grabación de cuarto medio del instituto. Pero le pega fuerte a un modelo de educación que yo no sé si es que por lo menos está en juicio. Le pega fuerte a un modelo de selección que es complejo, se le pega fuerte a la idea de que aquí solo entran los mejores. Creo que es una buena pregunta. ¿Él realmente es el modelo a seguir este? Que él retrata bastante bien el país en términos de lo que se ve en la encuesta, que es una cosa bien confusa. Por ejemplo, la idea de que la gente está feliz con su vida, pero descontenta con la sociedad. Exacto. Por ejemplo. Entonces, es un contexto en que también pareciera, donde que todavía no tenemos el lenguaje para expresar bien, en términos más o menos claros, qué es lo que sentimos, entre comillas, o qué es lo que está pasando a nivel social. Porque discursos confusos como este se replican efectivamente en todas partes. Digamos. Esta idea que, si bien se dice que el problema es, no sé, el capitalismo, pero en realidad las personas consumen a niveles increíbles y están felices y no lo transarían, pero consideran que también al mismo tiempo hay abusos que deberían limitarse. Entonces, y recurrimos a lenguajes y a intuiciones muy toscas, a lenguajes del pasado, de la Guerra Fría a veces, para tratar de hacernos cargo de lo que está pasando y no dan el ancho. Hacemos una pausa, señores. Estamos haciendo agenda propia y regresamos con más en el próximo bloque, así que no se vayan. Propia acerca de este discurso y bueno, se va acalorando un poco la conversación, el discurso que entregó Benjamín González del Cuarto F Humanista al terminar su año académico en el Instituto Nacional. Y decíamos, es una especie de catarsis y él lo dice, por fin voy a poder decir lo que en 6 años de colegio tal vez no pude decir, y habla de esta catarsis, habla de cómo se sintió desde el primer día en el colegio, destaca algunas frases y a propósito de lo que decíamos recién, de tal vez este modelo de vida tan como organizada, él hace referencia justamente a esto de casarse, de la 4x4, de un modelo como establecido y asociado a un modelo económico.
dice, el éxito no como un instrumento para un fin mayor y más noble como la felicidad, por ejemplo, sino como la meta final de la vida, un éxito aparente, eso sí, un éxito centrándose solo en lo económico, ser puntaje nacional, estudiar una carrera tradicional, casarse, escalar lo más alto posible en la empresa, comprarse una camioneta para pegarle la insignia del instituto en el parabrisas. 100% emotivo. Yo encuentro que es un discurso, si uno quisiera, de guata, digamos. Y esto lo dice, que es una especie de catarsis emotiva. Sí. Y tiene mucho eso. Si al final una persona con la formación que entrega el Instituto Nacional podría hacer esto si quiere, digamos, armar una familia, digamos, y trabajar y ser eficiente en el trabajo, tampoco es algo que yo criticaría, digamos. Y si no quiere pegar la calcomanía, imagino que no lo hace. Pero el punto ahí es que una persona con esa formación puede hacer eso, puede hacer muchas otras cosas también. Entonces, yo no entiendo por qué, de dónde alguien puede llegar y ponerse en un estatuto moral superior, de alguna manera, al resto de sus compañeros y a las generaciones anteriores. Y a mí me parece molesta. Yo en la Chile, digamos, en antropología y en derecho conocí un montón de cabros del Nacional de excelente nivel y humanamente también de muy buen nivel. Entonces yo leo esto y es como que les tiraran, digamos, gratuitamente un insulto. No. Tú decías algo, Pablo, con lo que nos quedábamos discutiendo en la pausa, que es, tal vez esto es una especie de borrador de discurso, en el sentido no del discurso en lo literal, sino de lo que esta generación quiere decir. Y tal vez, tú decías, no ocupando el lenguaje adecuado para poder expresar algo que es un malestar, perdón, que es evidente, eso sí. Sí. Claro, mira, sí, lo que pasa es que hay que separar porque él hace estas críticas raras a esto de casarse, comprarse la 4x4 y bueno, por un lado viene la pregunta, ¿qué tiene de malo casarse y comprarse la 4x4? Segundo... Lo dice un hombre con anillo en mano. Lo dice recién casado, además. Entonces, ¿qué tiene de malo? Segundo, si ser del Instituto Nacional efectivamente te lleva para allá o hay una presión social detrás de esto. A mí, yo tengo amigos que me da risa y me dicen que alegan, porque no, el nivel de gasto que tengo que pagar esto, el colegio, no sé cuánto, la cuenta, no sé qué. Entonces, y estoy condenado, tengo que trabajar 10 horas diarias para que me paguen no sé cuántos millones que necesito ir al mes, porque si no, no me da, es que el modelo me tiene, pero si no es el modelo el que te tiene de mal. Pues, o sea, tú elegiste comprarte esta casa, tú elegiste meter a tu hijo, a los hijos en este colegio, tú elegiste. Entonces, y por eso tenéis que tener, para tener ese nivel de gasto, tenéis que tener ese nivel de ingreso, tenéis que trabajar en esto, en lo otro. ¿Y es posible quedarse al margen del modelo? Claro, pero tú no puedes pretender tener lo mejor de un modelo y lo mejor del otro modelo. O sea, tú no puedes pretender, por así decirlo, irte a un lugar a trabajar part-time, mediodía, en una cosa relajada, y por otro lado querer ganar 6 millones de pesos al mes. O sea, tenéis que, con los derechos que te dan los modelos, pero con los deberes que también te trae. Si tú quieres gastar 6 millones de pesos al mes, bueno, vas a tener que buscar una pega donde te dé para gastar 6 millones de pesos al mes. Y eso normalmente son pegas de alta exigencia, con mucho sacrificio personal, etcétera, etcétera. Sí. Para egresado del Instituto Nacional. O sea, y tengo la sensación de que la pregunta de la Rayen no es menor porque en el fondo es... en Chile hay de alguna manera una suerte de clase media esta que se ha manoseado tanto, pero es tan chiquitita que tú es muy raro. O estás en la elite. Bueno, la clase media ha crecido mucho claro. a nivel de... Pero, y todo el mundo te dice que es clase media. Exactamente, ese es el tema. Yo creo que es más grande en el inconsciente colectivo que lo que es en realidad. cifra. O sea, el 70% de los chilenos gana bajo 500 lucas. No, pero es que la clase media normalmente se mide por capacidad de consumo. Y medido en capacidad de consumo, en la capacidad de generar capital... ¿Pero a qué costo? Es que... Pero con un nivel de endeudamiento, claro. Ya, pero concreta la idea, Diego. Pero para ir al punto. A mí me da la sensación de que tú o estás en la elite, en esta opción que tú le pones al cabro, bueno, entonces salte del colegio. Y bueno, ¿y a dónde me voy? O sea, o estoy en la elite o estoy fuera. Es una... Por eso, insisto, eso tiene que ver con que hay una... Bueno, de hecho, tú estás criticando que yo haya sido ridículo por decir que tenía que ser pescador. Yo estaba tratando de decir que es una especie de vida hippie, digamos. De quedarse al margen del sistema. Claro, también. Pero evidentemente hay otro... Pero son costos súper altos. Son costos altos. Más para un cabro, más para en la visión... Yo te digo, en mi visión es un costo bastante alto y para un cabro de 18 años, o sea... Evidente. Es Pero, gigantesco. pero así Ahora, como, claro. O sea, así como el costo de conseguir esos 6 millones de pesos al mes es alto, porque tenéis que esforzarte, claro. También es alto el costo de tener un trabajo súper relajado, no tomar muchas responsabilidades. Los dos costos son altos. Exactamente, pero por eso el tema. parece ser que... Esta educación te forma para asumir mucha responsabilidad y para ser capaz de procesar mucha complejidad. Pero parece ser que parte del candado del sistema es que justamente no puedas quedarte al margen de él. O sea, obviamente, pero con esta formación también te podés quedar al margen. Sí, en verdad te podías ser pescador. Mira, en derecho, yo estudié derecho en la Católica, ya no recuerdo, bueno, a principios del año pasado, digamos, para ser preciso en el lenguaje, apareció
un artículo en La Capital que fue a tono bastante de sátira, que eran algo así como las 10 claves para entender el mundo de los abogados. Y eran unas claves donde los abogados se mueven todos en el golf, y allá andan todos en Mercedes y el Rolex, y hacía un juego así, donde tú decías, mira, son todos unos ciúticos, arribistas, pero ya brutal. Con un grupo de gente, varios abogados escribieron algo criticando eso, porque evidentemente, y me pasa un poco lo mismo con el discurso del cabro, uno entiende que eso no es real, que no todos los abogados, que hay unos abogados con una calidad humana tremenda, que hay profesores tremendos, qué sé yo, pero se empieza a instalar la idea de que el modelo exitoso es ese, de que para allá es donde hay que apuntar. Entonces tú ves a yo hablo por mi facultad, digamos. Tú empiezas a ver una facultad, donde, y no soy solo yo, los cabros empiezan a ver que el modelo del abogado exitoso tiende para allá. Y el abogado que se dedica a los temas de familia, a ver divorcio, es como un abogado de medio pelo. El que se mete a la corporación. Entonces, me da la sensación de que la opción en la que se ve este cabro es muy parecida. O me quedo en el instituto y me la juego, y a lo mejor el querrá después ser político y quién sabe, termina siendo más consecuente de lo que uno creyera. ¿Ya? Pero la otra opción que ve, de alguna manera la ve también, es como de... la que tú propones del medio tiempo, y viviendo hippie, no sé qué... Se vende como de medio pelo, y eso es un modelo que genera una presión. Pero todas las sociedades, por ejemplo, en Cuba, si no estáis cerca del partido, o sea, el que elige ser disidente es una persona que pasa a vivir al 3 y al 4 absolutamente. Bueno, pero los que están con el partido también, así que... Bueno, los que están lejos de las cúpulas. Sí, claro. En todas las sociedades hay, en el fondo, donde se concentra el poder, donde se concentran también las responsabilidades, se genera este tipo de cosas. Y la gente que trata de cambiar las tendencias, normalmente son personas que, estando ahí o pudiendo haber estado ahí, eligen tomar caminos distintos. Y eso implica arriesgar mucho y pagar costos. Entonces, a mí, claro, lo que pasa es que a mí la sensación que me queda acá es que el tipo quiere tener los beneficios del abogado que ve casos corporativos y que está... pero sin pagar los costos de eso o con la altura moral que significa el otro. Ahora, Claro, yo me quedo con la sensación que en 4 años más, o tal vez, sí, más o menos 3, 4 años más, deberíamos preguntarnos dónde está Benjamín González. Es una buena pregunta. Sí. Y ver si efectivamente logró, en el fondo, seguir adelante con este pensamiento y lograr ser un movilizador social. Y frente a eso, considerando que este año es año de elecciones, él en un párrafo hace varios recorridos por la historia de los presidentes institutanos, repasa un poco quiénes han sido parte de su historia personal también y parte de los hechos en el fondo para la historia del país, y dice que el próximo año hay elecciones presidenciales, haciendo referencia a este 2013 ya. Ojalá el número de presidentes institutanos no crezca a 19. Me daría vergüenza que Lawrence Goldman, un institutano que hasta hace 3 años era gerente general de Cencosud, a saber, Jumbo, París, Santa Isabel, Costanera Center, entre otros, consorcio que paga 4.072 pesos, y que ha sido sabido parte del escándalo del año pasado, de patente al año, fuera presidente de Chile. Esa es como una cuña que le escribió Escalona. Sí. No, porque además ahí lo primero es, claro, es ver la discusión de las patentes, si correspondía o no pagar, y lo segundo... Pero es un escándalo. Está bien, puede ser un escándalo, sí. Pero la pregunta es que la señora que tiene un carrito para vender cosas al frente pague 70 lucas. Claro. Eso es lo que yo encuentro ridículo. Sí. Ahora, bueno, pero esa es una discusión que la primera pregunta es, ¿esa discusión tiene que ver con el Instituto Nacional o tiene que ver con el Instituto Nacional? Tiene que ver con el Instituto Nacional, desde mi punto de vista, y que son siempre opiniones, ¿no? En el fondo, lo que está cuestionando permanentemente es el modelo. Es el modelo de quien egresa no solo en lo académico, sino también de la formación de esa persona. Y nombra a una persona que estuvo hasta hace 3 años al frente de este lugar que cometía este tipo de cosas. Me parece que ese es el cuestionamiento que él trata de esbozar. No, claro, pero aquí, que ahí de nuevo, porque de nuevo con lo que decía Pablo, que esto parece una cuña escalona, porque tú cuando empiezas a enumerar, elegir casos particulares de personas que han salido del Instituto Nacional, o sea, probablemente si uno revisa toda la historia también hay un tipo que está preso en la cárcel por matar a alguien. ¿Quiere decir que eso, que el modelo del Instituto Nacional es poner asesinos en la calle? Pero no. Este es candidato a la presidencia. Y en este caso en particular es bien especial la crítica, porque dice, bueno, y esta persona que trabajó en una empresa que paga 4.000 pesos de patente, y yo digo, bueno, ¿cuál es el punto? Digamos? La empresa no es de él, de partida. Sí. Las normas, tampoco él era el legislador que fijó ese pago de patente. Claro. Y la pregunta, a mí me parece que una cuña de lo más light que hay, digamos, no, las mismas que hace antes. A Germán Riesco le pega en base, o sea, esto está hecho como con la trutruca. Así. Es muy poco profunda, la cala muy poco. Por eso insisto, son dardos muy fuertes, son patadas muy fuertes, pero calando muy poco. Este es un discurso que no tiene quilla, digamos. Entonces, y eso tiene que ver con la confusión de la época, lo podemos evaluar sociológicamente, observar la observación de este cabro. Pero el punto es que el discurso en sí
yo no sé si haya mucho más que exprimir de él, digamos, en este sentido. Es muy débil la argumentación, No, muy emotiva. Yo lo de Goldborn lo comparto, o sea, a mí me parece que es una patada independiente que sea tu candidato o no, y a mí me parece mucho más grave que Goldborn me da la sensación de que no tiene mucho discurso, mucho fondo tampoco, digamos. Pero, no puede entrar en una discusión política. Exactamente. Es la graduación de los Claro. exalumnos del Instituto Nacional el No. lugar para hacer proselitismo político. O por último, lo criticáis con un argumento que Sí, tenga además a mí alguna me da la validez, sensación que ese argumento tiene un poquito menos de peso, salvo y reconociendo que puede... Yo no creo que sea previo, ojo, porque Goldborn salió hace, yo no sé hace cuánto habrá salido del Instituto Nacional, pero es muy factible que ahora, en campaña, digamos, Goldborn, el modelo del hombre Goldborn, digamos, se convierta en es el modelo más cercano que tenéis para mirar, pues como un modelo del institutano. Exitoso. Y que se empiece a levantar como el modelo exitoso. como el Claro. self-made man. Exacto, Claro. eso me parecería un poco más complicado. ¿Ya? Pero ojo que incluso si se valida eso, que efectivamente Goldborn se posiciona como un modelo de hombre exitoso y le va relativamente bien, eso quiere decir que hay mucha gente que efectivamente ve en eso un éxito. O sea, ve en eso un éxito el terminar en la grande... O sea, todo lo que critica esta persona, hay mucha gente que sí lo ve exitoso. ¿Me entiendo? Sí lo valida como un parámetro. O sea, lo de valida éxito. y sí. Claro, exactamente. Sí, eso no está en duda, ¿sabes? Mucha gente valida el Ahora, bienestar económico como éxito. Ahora, lo que puede haber aquí es que uno dice, bueno, en realidad vivimos una época en que las fuentes del sentido parecen medio agotadas. Y eso es bastante cierto. Entonces, gustó. cuando uno busca fuentes de sentido, dice, bueno, en realidad yo busco, y lo único que me dicen es que yo puedo ganar mucha plata y ya, ni siquiera hacer una familia, digamos, ganar mucha plata, punto. Digamos, es una cosa así. puede ser varias familias. Claro, no sé. Entonces, el punto ahí uno dice, bueno, si el problema son las fuentes de sentido que nuestra época nos entrega, digamos, para poder construir vidas con sentido, ya estamos en otra discusión. Pero que no tiene que ver, o sea, que puede expresarse con una confusión como esta, pero que no tiene, pero que aquí no hay nada, digamos, que nos señale dónde está el sentido. Por eso es muy vago. Dice, mire, esto es malo, esto es medio bueno, esto me parece... Es totalmente confuso. ¿Dónde están las fuentes de sentido y en qué minuto las perdimos? Es una pregunta más grande. Es una pregunta que tendrás que contestar ahora. O sea, los candidatos deberían tomar esto, de alguna manera, los candidatos, responder. ahora que se viene ¿qué es lo que se viene? La primaria de la deseo, ¿no? Sí. Sí. Probablemente, y es verdad eso, o sea, yo comparto que esto es pura guata. O sea, tiene hartas intuiciones que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes y buenas para seguir. Pero los candidatos deberían agarrar esto y decir, bueno, cómo yo le doy un determinado sentido a este cabro, cómo yo le ofrezco un proyecto político, un proyecto país que contenga ciertas donde fuentes de podamos sentido. vivir vidas con sentido, que sería el Claro, una punto. cosa así. Que está bien, es lo que dice el gran filósofo como Charles Taylor, que su libro se ha dedicado a tratar este problema, que es un problema que de hecho es comunitarista también. Sí, perfecto. Pero entonces es una pregunta grande para nuestra época, esta especie de confusión la refleja bien. Y es cierto que no la política no puede tener una respuesta de todo el sentido, volveríamos a los totalitarismos, ya tratamos, las ideologías trataban de darle sentido completo a la vida de los seres humanos. Pero quedamos en esta posmodernidad un poco vacía. Primero estábamos felices con la posmodernidad y a poco ha ido desmoronándose justamente por la ausencia de sentido. Si no podemos vivir como Amélie, digamos. Nadie puede encontrar sentido viviendo de esa manera. Señores, ha sido una agradable discusión. Creo que más allá de lo muy emocional que es el discurso de Benjamín González en su graduación del Instituto Nacional, nos ha permitido discutir sobre el modelo educativo, sobre el modelo de sociedad, sobre el sentido, que bien nos decía Pablo Ortúzar, que también nos ha estado acompañando, y a quien de inmediato le agradezco por ser parte de esta agenda propia. Diego Navarrete, mil gracias por estar junto a nosotros, que tengas un excelente 2013 también para ti. Carlos Cubi, que ha estado también acompañándonos. Y nos juntaremos en otras agendas propias para hablar de otros temas, no solamente de educación, pero que sí es uno de los temas importantes durante este año, está claro. Se vienen las presidenciales, tendremos más mesa de diálogo, más agenda propia. Gracias a ustedes por acompañarnos a través del @BioBio y del Facebook Radio BioBio. Nos vemos. Agenda propia por biobiochile.tv.